오늘 우리 영혼에 주시는 하나님의 La palabra de Dios, Hechos 20, de 26 hasta 35. Hechos 20, de 26 hasta 35, vamos a leer intercalado. Por tanto, yo os prospero en el día de hoy, que estoy limpios de la sangre de todos, porque no he rehusado a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, y por esto es el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual es ganado por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de mostrar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo estas manos en que me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amén. También en esta hora, al escuchar la palabra del Señor, nosotros oremos para que el obispo pueda estar lleno del Espíritu Santo, y también nosotros al recibir esa palabra podamos recibirla y podemos triunfar. Vamos a orar todos juntos. 하나님 우리 아버지, 오늘도 하나님의 말씀을 들을 수 있는 거룩한 기회를 주심을 감사합니다. 성령께서 우리 감독님을 통해서 말씀하실 때 그 말씀이 우리 심령 가운데에서 깨달아질 수 있도록 도와주시고, 깨달아질 심령마다 순종하여 하나님의 나라와 의를 위해서 힘쓰고 애쓰는 우리 모두가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 성령께서 이 시간을 축원하여 주시옵소서. 말씀을 대언하실 우리 감독님에게 입술에 성령께서 축원하사 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력 주시며, 그 말씀 한마디 한마디가 우리의 영과 혼과 건조가 옷을 찔러 쪼개는 말씀으로 우리의 심령 가운데 아멘 되어질 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 성령께서 역사하사 말씀을 듣는 자마다 변화하게 도와주시옵소서. 우리의 삶에서 변화하게 도와주시옵소서. 우리 하나님께서 함께 하시는 거룩한 시간 될 수 있도록. Padre Dios, también en el día de hoy nos has llamado a cada uno de nosotros. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros verdaderamente podamos rendirte culto y darte la gloria. Padre, tú quien amas a nuestros santos, Padre Dios, ayuda, Señor, que por medio de tu palabra puedan recibir una gran gracia. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar ahora 515. 끝없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요, 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라, 우리의 믿음 치솟아 독수리 날듯이 주 뜻이 이루어지다 외치며 사나니, 약한 자 힘 주시고 강한 자 바르게, 주한 자 정케하니 주님의 뜻이라. 해 아래 압박 있는 곳 주 거기 계셔서 그 발로 막아 주 의가 사나이, 뜻없이 무릎 꿇는 그 복종 아니요, 운명에 맡겨 사는 그 생활 아니라, 우리의 믿음 치솟아 독수리 날듯이 주 뜻이 이루어지라 외치며 사나니,
약한 자 힘 주시고 강한 자 바르게 주한 자 정케함이 주님의 뜻이라 해 아래 앞발 있는 곳 주 거기 계셔서 그 발로 막아 주시어 정의가 사나니 아멘. 피로 사실 La iglesia comprada por la sangre. 하나님의 Vamos a leer todos juntos la síntesis. Dios es el Señor y Padre. Él para salvar nuestro espíritu envió todo y nos compró. El valor fue el Hijo, su sangre y su vida. De la misma manera vendió el cielo, la autoridad y la gloria para comprar el tesoro que estaba enterrado en la tierra inútil. Además, Él nos santifica hasta llevarnos al cielo y el Espíritu Santo estableció el obispo entre nosotros. El Espíritu Santo estableció al obispo como pastor de las ovejas. Dios no mira lo exterior del hombre, sino que puso en su alma el cargo de obispo, y el obispo se convirtiese en la representación del Señor. Cuando se manifiesta el pastor, el obispo será juzgado por sus obras malas y buenas, ya que es siervo de Dios. En este momento recibirá la corona de gloria que no se exodia si entregó su vida eterna. Él es el pastor de las ovejas. El obispo es el pastor que entrega su vida por las ovejas. Es el siervo que guarda lo que es de Dios. El verdadero pastor no roba otras ovejas. Guía a las ovejas a pastores verdes y aguas de reposo y ama a las ovejas del Señor. La iglesia y las ovejas en ella que fueron compradas por la sangre son de Dios. Son propiedad eterna de Dios. Las ovejas que dejan al pastor mueren. Solo al escuchar la voz del pastor viven. Debemos escuchar la voz de Dios. 목자의 음성을 들어야 산다. 하나님의 음성을 들어야 한다. Amén. 하나님은 아버지 Dios es el Señor y el Padre, o sea, es nuestro Señor. 가장 내 El Padre es el que está en lo más alto. Es que Él verdaderamente está el que está más alto. Este es quien está hablando. Dios es nuestro Padre. Es el que está más arriba. 그는 내 주인이십니다. Él es nuestro Señor. 그래서 우리가 주 하나 Por eso nosotros llamamos a Dios nuestro Señor y también a nosotros alabarte. 없이 하면 안 돼요. Pero la verdad esto no podemos hacerlo sin ningún sentido. ¿Qué no dice la palabra del Señor? La vida eterna es conocer a Jesucristo que Dios ha enviado. 알아야 영생 Tenemos que conocer para poder tener la vida eterna. 이와 같이 De la misma manera, 주 하나님이십니다. porque está hablando del Señor nuestro. 주인 ¿Por qué está hablando del Señor? Porque está hablando del dueño, o sea, del rey. 왕자에다 저만을 찍습니다. Por eso, está hablando sobre el más emperador, o sea, el más alto. No hay más arriba que este. 군주라고 합니다. 아버지를 Por eso se le llama el Padre, se le llama el Señor. 모든 것을 소유하고 ¿Por qué? Porque Él es el que tiene todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Por eso Dios es el Señor. Pues si nosotros también en Salmos, 하나님을 우리를 sí, también podemos buscar de que Dios nos ha guardado a nosotros. Él es el que nos ha creado a nosotros y por eso nosotros somos de Él. 영혼들입니다. Somos espíritus que tienen un dueño. 몸이 아니고 Nosotros no somos personas que tienen un dueño. 영혼이 아니라 주인이 Nosotros somos espíritus que tienen un dueño, no que no tienen ninguno. Somos personas que están dentro y pertenecen en un dueño. 보호하고
Como nosotros tenemos un dueño, el dueño es el que nos salva, el que nos cuida y nos guarda. Por eso si nosotros llamamos al Señor Dios, entonces tenemos que tener claramente qué significa esto. Señor nuestro, que es nuestro dueño. Vamos a decir todos juntos, Dios es nuestro dueño. Vamos a decirlo más alto, por favor. Vamos a decirlo más alto, por favor, díganlo más grande. Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Dios es mi dueño. Yo soy de Dios, vamos a decir todos juntos, yo soy de Dios, yo soy de Dios, yo soy de Dios. Así es. Como yo, Él es mi dueño, entonces Él verdaderamente puede hacer lo que quiera con nosotros, como somos perteneciendo de Él. No importa cómo nos use a nosotros, esa es su autoridad, ese es su derecho. Por eso es el hecho de que nosotros aceptemos esto. También nosotros alabar a Dios, Señor, que es nuestro Dios. No es el hecho que es algo insignificante, sino que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Señor. Yo en el año 82 fui a Japón y había una persona que me había invitado a su casa y yo miré a los diferentes piedras eran grandes que tenían. Pues él puso esos diferentes regalos para poder dármelo a mí y me dijo, profesor, solo tengo un dueño. Tú eres mi dueño. Tú solamente hay un dueño. Tú eres mi dueño. O sea, ¿qué significa eso? Tú úsame a mí como tú quieras. Pero entonces esta persona que verdaderamente ya falleció, pero él hubiera verdaderamente ayudado. Pero él me dijo, maestro, tú eres mi padre. Pero entonces yo me asusté, preguntando, ¿por qué? Pues el maestro es el maestro. ¿Por qué es el padre? Porque el padre es como un emperador, tiene ese mismo significado. Pues si nosotros también vemos, también en China también el emperador es el más alto y es que verdaderamente daban su vida por su emperador. Por eso también llevamos el ser padre, o sea, también es dar toda su vida por esto. Tiene el mismo como nivel y mismo significado que el emperador. Yo verdaderamente, al escuchar esto, me sorprendí mucho y me dijo, tú eres mi padre. Pero entonces yo pensaba que era pensando, era como éramos personas muy cercanas, era por eso, sino que no era esto. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Nuestro Señor, nuestro dueño. Como yo ya les dije la semana pasada, que Él verdaderamente encontró un tesoro, que verdaderamente Él compró esa tierra. O sea, verdaderamente Él vendió todas sus pertenencias. Por eso, pero para el Padre, que es lo más caro, o sea, y ¿qué es lo que va más que su propia vida? Son los hijos. Aunque los padres puedan ser severos a sus hijos y verdaderamente puedes ignorar a sus hijos. Pero la verdad, esto es algo que por medio de las experiencias que tuvo al vivir la vida, pero verdaderamente ama a su hijo y verdaderamente ama más allá de su propia vida. Por eso, Él por medio de este amor sacó a su hijo. Aunque ese momento, ese hijo que verdaderamente no mostró a nadie, al mundo, sino que sacó ese hijo y se lo dio al mundo para que también muriera. Para verdaderamente comprar esa tierra que verdaderamente era inútil. ¿Por qué? Para comprar ese tesoro que estaba escondido en esa tierra. Pero también yo, de la misma forma, mi espíritu,
아, 내 영혼의 보화구나. Tenemos que entender de que mi espíritu es el tesoro y que verdaderamente tenemos que entregar con toda nuestra vida, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Tenemos que esforzarnos para verdaderamente amar a nuestro espíritu. Esta es la misma forma como Dios verdaderamente compró nuestro espíritu. 아주 못쓸 땅 Verdaderamente, Dios verdaderamente compró esa tierra que verdaderamente no tiene que no tenía nada, pues 그의 것이 útil. Ahora somos de Él, porque como Dios ha comprado este tesoro, nosotros somos de Él. 당장 가져가지 아니하시고 Pero Él verdaderamente no lo tomó instantáneamente en ese mismo momento, sino que el Señor volverá y había un tiempo en que volverá. Por eso, para poder guardarlos mientras ellos estuvieran en esta tierra, que lo dije, que dice en Juan 17, del 12 al 13, Padre Dios, dale a ellos el nombre que me has dado a mí, de la misma forma como tú y yo somos uno. Haz que ellos sean uno con nosotros. 이 ¿Para qué? 아버지가 내게 주신 아버지 이름을 저에게 주는 까닭은 Para la razón por la de esto, no es para tomarlos a ellos, no para tomarlos de este mismo momento, sino que para que hasta ese momento ellos puedan ser cuidados y guardados. Como en esta tierra hay muchos enemigos y hay muchas cosas que quieren tomarlos. 또 피해를 당하지 Y para que ellos no reciban ningún daño y para que ellos puedan ser guardados. 이는 성경을 응하기는 ¿Esto es para qué? Para poder cumplir la palabra. Así nos dice el Padre, así es lo que nos dice Jesús y es como ora ante el Padre. Es para cumplir la palabra del Señor, para cumplir la palabra de Dios. 보존하시기 위해서 Dios para verdaderamente, no para cuidarnos a nosotros, nos da a nosotros el nombre de Jesús y para poder verdaderamente, para que esto estuviera por toda la eternidad, nos da a nosotros el Espíritu Santo, nos sella por medio del Espíritu Santo. Por eso nos da el Espíritu Santo y nosotros por medio del Espíritu Santo, 우리 속에 el nombre de Jesús verdaderamente es cuidado dentro de nosotros y está dentro de nosotros. 이 성령으로 Y también 저들을 또 por medio del Espíritu Santo, los cuida a cada uno de ellos y los guarda a cada uno de ellos 교회를 para que la iglesia que el Señor ha comprado, para que verdaderamente pueda cuidar esa iglesia, 치리하는 감독자 da a un obispo para que verdaderamente pueda labrar a sus ovejas. Entonces muchas personas dicen que no está la palabra el obispo en la palabra. Pero la verdad es que la palabra pastor no había una vez. Pues ahora cuando llamamos a los pastores. 장로라 Pero por ejemplo, en la palabra nosotros podemos encontrar la palabra pastor, pero que él pastorea a las ovejas. Y también podemos ver aquí sale a los ancianos. 이 감독이라서 뭐 세상을 막 이렇게 뭐 감독해서 뭐 Pues entonces las personas pueden decir, pues con el obispo, cuando pueden pensar como en la palabra, pues que 그것을 주관한다는 뜻에서 es jefe pues de muchas personas, pero no es eso, sino que es el líder que guía a las ovejas. Por eso que por medio de él verdaderamente hace labrar a la iglesia que Dios compró con su sangre. 하나님이 세운 겁니다. El obispo es el persona que Dios ha puesto, la autoridad que ha dado el Señor. No es alguien que él por sí mismo se haya hecho obispo. 요즘 목사들이 Pues ahora obviamente, pues hoy en día podemos ver 그렇고 나도 한번 목사 que pues dicen como yo pues quiero ser pues pastor y yo pues fui pastor porque sí, pero aunque haya personas que sean pues de esa forma. Pero la verdad, si nosotros miremos a cada uno de ellos no verdaderamente no tienen un buen pastoreo, sino que ellos verdaderamente quieren robar a las otras ovejas de otros pastores. Pues verdaderamente el obispo es el que Dios ha puesto. Si todos nosotros vemos al rey David, él fue pues hijo de Isaí.
근데 큰아들은 Pero entonces si nosotros vemos a David era el menor de entre los más muchos hermanos, pero a su primogénito pues también tenía el primero y el segundo hijo. Cada uno de ellos tienen verdaderamente pues tenían unos gran poderes y tenían gran pues habilidad, pero David era el menor entre ellos. 내가 Pero entonces Dios que dijo, yo verdaderamente pues pues el padre de David mostró hasta el más, pues al primogénito y hasta todos sus hijos. Pero verdaderamente, ¿qué fue lo que Dios ha dicho? 내 마음에 합한 자라 했어. Que yo tomaré a David, al menor, y porque él estuvo junto conmigo. ¿Por qué? Porque David confesó de esta forma. 내 양을 치는데 내 양이 Pero el que dijo, 양이요. las ovejas que yo estoy labrando es las ovejas de mi padre. Pero en el caso 도적이나 de que si pues si una persona que verdaderamente pues robe a una de sus, yo verdaderamente con toda mi fuerza daré la vida para poder tomar y devolver esa oveja. Si un león viene y se come a una oveja, entonces yo perseguiré a ese león y romperé su boca y traeré esa oveja de entre los dientes de ese león. Pero entonces, ¿quién habrá? ¿Quién podrá tener ese valor y ese poder de esto? Pero David lo hizo de esa forma. Él verdaderamente dio la promesa de que él cuidará las ovejas de su padre. Por eso Dios, mirando ese corazón, dijo, este es el que está junto conmigo, con mi corazón. 그래서 하나님의 다윗을 Por eso Dios 이스라엘 verdaderamente lo tomó como rey de Israel. 이렇게 Y lo usó. O sea, Dios lo ungió a él. Dios lo tomó y lo puso en esa posición. Si nosotros también vemos en la Biblia, que en el Antiguo Testamento, que verdaderamente Dios unge 이렇게 세우셨다. a los diferentes reyes. Y también unge a los sacerdotes. Y también unge a los profetas. O sea, son todos que Dios ha puesto. 기름 부은 자의 Pero la verdad que él lo dice, si verdaderamente alguna persona bien quiere cortar, o sea, quiere cortar ni siquiera el pelo de uno de ellos. Si en el pasado, nosotros cuando yo pues era joven, cuando era pequeño, verdaderamente no cortaban el pelo pues con las tijeras, sino con un cuchillo. Si nosotros vemos también, 거기에 머리털 하나 또 기름 부은 hace por eso. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Que no haya ninguno, cualquiera que verdaderamente corte el pelo con un cuchillo de una persona que ha sido ungida por Dios, verdaderamente será destruido. 저에게 듣는 가운데 Yo, pues, cuando fui a diferentes lugares pues, de nuestro país para poder tener el avivamiento, pero la verdad, habían muchas personas, pues, que verdaderamente habían muchas personas que verdaderamente ofendían y juzgaban a los pastores, pero la verdad yo vi ninguno de ellos habían triunfado, y ninguno de ellos ha triunfado en su vida, ni siquiera en su familia, y esto es algo que he escuchado en el pasado. ¿Pero por qué es eso? ¿Por qué? Porque Dios es quien ha puesto a esta persona. 사람을 외모로 취하지 ¿Por qué? Porque Dios no toma a las personas con la apariencia, 그 사람 sino que mira lo que está dentro de esa persona. 외모로는 Verdaderamente lo que está en la apariencia puede ser pequeño o también puede ser alto, aunque a las personas no les gusten, pero es algo que esto es un pensamiento de las personas. 취하다는 Pero de la verdad Dios no mira la apariencia de las personas. Pero la verdad, si Dios verdaderamente me hubiera puesto a mí como con la apariencia, yo no hubiera podido ser pastor. ¿Por qué? Porque yo no he tenido la educación y verdaderamente en muchas cosas yo no soy una persona sobresaliente. 외모로 취하지 Pero la verdad, Dios no me ha tomado a mí con la apariencia, sino que Él verdaderamente, Él ha visto mi espíritu y ha visto mi corazón. Y porque mi espíritu verdaderamente desea a Dios. Por eso Dios llama a mi espíritu y me usa según su voluntad. 어떻게 하느냐
O sea, pero ¿cómo sabe de que Dios me ha usado a mí? Porque en cualquier lugar donde yo vaya, la obra de Dios ha aparecido y que hay muchas personas que me han seguido. 가는 곳마다 Pero cualquier lugar en que yo iba, en cualquier lugar que yo voy, 가는 곳마다 verdaderamente Dios me ha usado. En ese entonces no había ninguna persona que yo conocía. Pero la verdad, en esos momentos, cuando pusía pues parte del aviamiento, pues pondría el campamento, había muchas personas que venían, millones de personas venían, en cualquier lugar que yo iba. 서울만 모인 거 아니라 No solamente en Seúl, sino en cualquier lugar donde yo iba. 치고 Verdaderamente ponía la carpa y verdaderamente dentro de ese lugar había muchas personas que venían. 난 전국 어디서나 Por eso yo en cualquier lugar donde yo iba, verdaderamente podía avivar a cualquier iglesia. Y verdaderamente Dios enviaba a las personas y me daba a mí la inspiración. 어떤 사람은 어디선 되는데 어디선 안 A otras personas no es el hecho de como este lugar sí es, sino y este lugar no, sino en cualquier lugar que yo iba había muchas personas que venían. En cualquier persona, digamos, en los avivamientos que daba, en el lugar en que pues hacía los milagros. Y también esos lugares también estaban llenos. 돼 모여들기 시작합니다. Y por eso en ese mismo lugar también 그러니까 이건 comenzaban a venir las personas. Esto es porque el Señor me ha puesto a mí. Pero ¿qué es lo que Jesús hizo? 것은 El hecho de que las personas vienen a mí 아버지가 내게 es porque Dios, el Padre, es quien ha enviado. 내가 Por eso que dice lo de Jesús a la hora que dijo, yo no he perdido a nadie que tú me has enviado. 같이 De la misma forma, 예수에게 사람들이 Jesús, aunque lo mira a él, pues lo puede mirar por medio de las apariencias. Pero que dice Isaías 53, que verdaderamente él no hay nadie que podamos ver a Jesús por medio de las apariencias. Pero, 그 나사렛에서 무슨 선악이 sin embargo, ¿qué es lo que puede salir? Lo bueno de Nazaret, aunque puede ser menospreciado. 하나님이 Pero Dios, Él no miró a las personas, no lo hicieron a Él por medio de su apariencia, sino que es el Padre quien los envió a Jesús. 그런 내게 주신 자를 Por eso, yo no he perdido a ninguno quien tú me has dado, Padre. Así es como oró. 자기의 양들을 보존하고 Por eso Él verdaderamente, para cuidar a sus ovejas por medio del Espíritu Santo, puso al obispo. Y verdaderamente luego subió al cielo. Por eso el obispo, siendo el representante de Dios, me ha venido en este momento. Por eso no podemos menospreciar al obispo, porque tiene la autoridad. 아주 쉬운 Pero entonces la verdad, ¿qué es lo que pasó en los principios de este año? Que 그러면 결국 verdaderamente menospreciaron la autoridad del obispo. Pero entonces esto, ¿cómo viene delante del Señor? Pero verdaderamente nuestra iglesia, ¿qué tanto ha desarrollado? Comenzando con esos momentos cuando no tenía nada y ha venido a este punto. 바로 이 감독의 권위라는 것은 Pero la verdad, la autoridad del obispo es algo muy importante. 그래서 목자 없는 양이 Por eso, las ovejas que no tienen el pastor no tienen más opción que separarse. ¿Por qué? Porque no tienen a ese, no tienen a ese guión. Por eso les da al obispo para que verdaderamente se reúnan de las ¿qué es el pastor? ¿Qué es el pastor que Dios ha? ¿Quién es el pastor que ha ungido Dios? Es donde las ovejas se reúnan. Pero si ese pastor viene y si las ovejas se separan, ese no es un pastor que Dios ha ungido. 떠집니다. Por eso, pero digamos, si nosotros vamos a ver lo que ellos verdaderamente se van a separar y van a seguir separando. 왜 양을 키는데 염소를 키는가? Pero la verdad, había una vez cuando fui a un lugar donde pues criaban a las ovejas, pero había una cabra entre ellos, entre las ovejas. Pero entonces yo le pregunté, ¿pero por qué hay una cabra entre las ovejas? Pero entonces, por ejemplo, por medio de, en la granja puede haber, una chispa y puede verdaderamente quemar toda
부린답니다. 야, 저 las diferentes pues ovejas, pero entonces como las ovejas se unen entre sí, entonces obviamente se queman en ese mismo instante. 양이 미련하다. Pero entonces por eso, entonces también las ovejas dicen que las ovejas son verdaderamente pues como bobas. Pero como la cabra está dentro de ellos, pero como la cabra comienza a 때를 위해서 estar dentro de ellos y comienza a disparcir a las diferentes ovejas para que no se queman. 그래서 왜 염소 양이 Por eso la cabra, porque está entre las ovejas, para que las ovejas, cuando están en peligro, esa cabra pueda verdaderamente separarlas a ellos. 염소가 무엇인가라. 그래서 Por eso, por eso el Señor, ¿qué es lo que dice? Que en el último día, Dios separará las ovejas y los cabríos entre ellos. 왼편에 있는 양 Por eso, entonces en la derecha separará a las ovejas y en la izquierda a los cabríos. 여러분 Queridos hermanos, eso que es el pastor, es el que labra a las ovejas que Dios ha comprado por medio de su sangre. 목자에게 하나님의 권위를 Por eso Dios le da la autoridad al pastor. 주사. 권위가 무엇인가? ¿Qué es la autoridad? ¿Qué es la autoridad? 감독이다. Tú eres el obispo, pero ¿qué significa esta palabra? Es el que recibe esta palabra, es Él, Dios. Quien lo que dice la primera Corintios, ¿qué es lo que dice la primera Juan? Es algo que es nosotros, que nos dice la palabra del Señor, que la persona que ha recibido las palabras del Señor los hace dioses. 신이라는 게 우상이라. No significa ser ídolo. Es algo que las personas que no conocen sobre esto no pueden pensar de esta forma. O sea, les da la autoridad, o sea, le hace ser un Dios. 자, 우리 한번 성경을 한번 Por favor, vamos a leer ahora Éxodos. 자, 한번 다 같이 보자. Vamos a leer todos juntos Éxodo 7. 출애굽기 7장. Vamos a leer todos juntos Éxodo 7. 다 찾으세요. Por favor, todos busquen Éxodo 7. 큰 소리를 Vamos a leer en voz alta, por favor. Vamos a leer el primero y el segundo verso. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano le hablará al Faraón, para que deje ir a su pueblo, a su tierra, a los hijos de Israel. 이게 알입니다. Amén. 이스라엘을 출애굽시킬 때 Esto pasó en el cual cuando Dios quiso poner a Israel, sacar a Israel de Egipto y puso a Moisés, lo hizo Dios. 신의 권위라는 것을 Lo hizo Dios, o sea, la autoridad que tiene un Dios. O sea, lo hizo mucho más arriba que el faraón. O sea, el Dios que puede sobrepasar todo. 내 형은 내 대언 Y por eso que le dijo, y tu hermano Aarón será como el profeta, o sea, será el representante, mi representante. Tú serás el Dios y él será tu representante. Y él hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Dios. O sea, él hizo para que Dios hizo a Moisés un Dios. Por eso, el pueblo de Israel verdaderamente, por medio de él, salió dando la autoridad. O sea, le dio la autoridad de Dios. 오늘 사람들은 뜨끔한 Por favor, hay muchas personas que dicen como, ay, esos están pues están idolatrando. Pues esto es, si tengo la oportunidad, es algo que voy a enseñar luego. Pero la verdad, esto no tiene nada que ver con esto. 아무도 신이 Pero entonces, ¿pero qué es lo que la palabra dice? Que no haga. Pues entonces, si Dios te dijo que no haga ningún ningún ídolo, pero entonces, ¿por qué le hizo a Moisés un Dios enfrente de Faraón? ¿Y por qué lo hizo un Dios delante del pueblo de Israel? ¿Para qué? Para poder labrarlos, dándole la inspiración, dándole la autoridad. 그래서 그를 아무도 도전하지 못해. Por eso, para que nadie verdaderamente lo juzgue y lo destruya. Cualquiera que haga eso murió. Por favor, queridos hermanos, nosotros somos personas que estamos delante de la iglesia que Dios ha comprado con su sangre. Y Dios verdaderamente ha dado
puso al obispo. Tenemos que darle la autoridad a esto. Aunque las personas dicen cualquier cosa, Dios es el que lo ha puesto. Dios es el que lo ha puesto y Dios es el que le ha dado la autoridad. Por favor, queridos hermanos, nosotros somos personas que amamos a Dios y creemos en Dios. Por favor, tenemos que hacer según la voluntad de Dios. Pero aunque ese obispo pues no es nadie, pero Dios es el que lo ha puesto. Por favor, hagamos que todos nosotros verdaderamente seamos, y para que todos nosotros podamos fortalecernos, y para que las ovejas verdaderamente puedan ir al aposento, a esas aguas donde puedan pues reposar, en el cual ellos verdaderamente las ovejas pueden tener sus hijos y verdaderamente puedan tener a sus bebés, a sus crías, y verdaderamente puedan crecer y puedan tener en el pasto. Queridos hermanos, ¿por qué nosotros hemos tenido un labrador? Es para que verdaderamente pueda labrar a las ovejas que Dios ha comprado con su sangre. Por favor, tienen que tener esto en cuenta. Por favor, no piensen en esto como si estuvieran hablando de mí. Pero yo verdaderamente, yo tengo esta certeza de que Dios, yo soy una persona que Dios ha puesto. Y yo tengo verdaderamente una certeza sobre eso. Pero ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué fue lo que salió en la corte? ¿Qué dijo en la corte? Que Kim Gi-dong es él una persona que es un ser espiritual, o sea, es un guiador espiritual. Por favor, queridos hermanos, nosotros tenemos que ver y obedecer la obra de Dios y respetar la obra de Dios. Esta es la Biblia. Por favor, todos de pie. Vamos a decir todos juntos: Dios es nuestro Señor, yo soy de Dios. 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 Así es. Todo lo que es mío, toda mi vida, todo, mis riquezas, es de Dios. O sea, Dios es el que quiere usar esto. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos decir contra esto? Que nos dice Mateo 6, en el 24, que nos dice que nosotros no tengamos a dioses. ¿Va a servir a Dios o va a servir a sus riquezas? Por favor, aunque nosotros tengamos las riquezas en esta tierra, aunque las personas en este mundo, en el mundo, pues el que tiene muchas riquezas es el dueño. Pero la verdad en la Biblia, el Señor es que si nosotros somos el Señor tiene que ser nuestro dueño. Por favor, amemos a la iglesia que Dios ha comprado con su sangre. Y verdaderamente, de la misma forma como Dios hizo a Moisés, a Dios delante del faraón, y verdaderamente tomó y guió al pueblo de Israel al desierto, de la misma forma como tiene esa autoridad, la iglesia tiene esa autoridad. Por favor, en esta hora vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda orar, para que Dios verdaderamente pueda orar según su voluntad y para que nos pueda seguir, para que yo y nuestra iglesia vamos a orar todos juntos.